Es hora de preguntarse cuántas sorpresas le ha dado a su pareja. Por supuesto, sorpresas agradables. Este ingrediente alimenta la relación y genera sustancias en el cerebro a favor de los dos. Las luces apagadas, todos escondidos, la persona está frente a su puerta, gira la llave, ingresa a su casa y cuando enciende el interruptor de la luz se escucha fuertemente ¡sorpresa! En cuestión de ideas hay gran variedad, muchas personas en grupo, otras solo en pareja, desde los detalles que se crean con un sello personal hasta maravillosas sorpresas en público. Solo basta dejar guiar por la creatividad de algunos guionistas. Precisamente las películas de corte romántico se convierten en grandes inspiraciones a la hora de dejar volar su imaginación. La armonía debe permanecer entre usted y la persona que recibirá la sorpresa. No puede utilizarlas para manipular la relación o para recuperar algo que está perdido. Si ya terminaron, si esa persona le dijo no va más, no habrá sorpresa que recupere lo que usted no hizo antes. Pero ¿cómo fabricar una sorpresa agradable paso a paso? Lo primero es el acontecimiento. Por lo general es una fecha especial, un cumpleaños o un aniversario, pero también puede ser una fecha especial que poco se recuerde. Podría ser el día en que se conocieron. Elegir fechas diferentes a las típicas hará las sorpresas mucho más inesperadas. Segundo, la gran pregunta, ¿cómo la sorprendo? Es una de las incógnitas. Tercero, un cómplice. Necesitará la ayuda de una persona que se encargue de hacer las llamadas. No querrá que suene su celular y justo en ese momento usted esté con su pareja. La sorpresa se vendrá al piso o tendrá que mentirle y generar en ella cantidad de dudas. Cuarto, solos o acompañados. Si la persona tiende a ser tímida, no le gustarán las grandes sorpresas, mucho menos que aparezcan cantidad de personas que ni siquiera conoce. Quinto, el lugar es indispensable. Esto teniendo en cuenta lo anterior, lo mejor es ser prudente y elegir una sorpresa para los dos, desde la intimidad, si su pareja prefiere la discreción, si poco le agrada ser el centro de atención. Sexto, no necesita mucho dinero a la hora de sorprender a su pareja. Quizá ante la ausencia de sorpresas, cualquier detalle mínimo pueda dejarla saltando en un solo pie. Y por último, piense en los detalles. Existen grandes sorpresas que se llevan tiempo. Por ejemplo, ubicar a esos seres especiales de su pareja con los que hace rato que no se ve puede ser maravilloso. Y ahora es mucho más fácil con las redes sociales. La cara de asombro cuando ve a cada uno de ellos resultará de maravilla. Canciones especiales y todo lo que connote emociones lo ayudarán a fabricar la mejor sorpresa de su vida.